Llevaba ya varias semanas en ese infierno verde, moviéndome entre la humedad y las sombras, siempre con la sensación de que la jungla me estaba observando. Las órdenes eran claras: patrullar, asegurar la zona y mantener la calma. Pero la calma era lo último que se podía sentir en un lugar como este, donde la naturaleza misma parecía estar en tu contra. Llegué a esta misión buscando algo de escape, un sentido, quizás, tras una vida de rutina militar que poco a poco me había ido desgastando. Pero lo que encontré aquí fue algo mucho más oscuro, algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Todo comenzó una noche de patrulla. La jornada había sido particularmente dura, y mis compañeros y yo nos movíamos en silencio, evitando hacer ruido. Estábamos en medio de la selva, cerca de una pequeña aldea en la región de la Selva Lacandona. Las hojas susurraban al viento, y la luna apenas se asomaba entre las copas de los árboles, lanzando sombras extrañas a nuestro paso. Aunque estábamos bien entrenados, la fatiga se sentía, y la tensión en el aire era palpable. Había algo en esa noche, algo que nos mantenía alerta más allá del peligro habitual. Durante las patrullas, siempre nos manteníamos en contacto visual unos con otros. A veces, intercambiábamos una palabra rápida, una señal, pero ese día no había necesidad de palabras. El silencio nos envolvía como una segunda piel, y todos teníamos el presentimiento de que algo no estaba bien. De repente, escuché pasos a lo lejos. No eran como los nuestros, rítmicos y seguros. Estos pasos eran desiguales, torpes, como si alguien estuviera caminando sin rumbo. ¿Lo oyes?, susurró uno de los muchachos detrás de mí, haciendo un gesto con la cabeza en dirección al sonido. Asentí. Todos detuvimos la marcha, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad de la selva. El sonido de los pasos se hizo más claro, más cercano. Un hombre, solo, caminaba hacia nosotros. Lo extraño fue que no parecía percatarse de nuestra presencia. Lo primero que noté fue su forma de andar, lento, casi como si estuviera desorientado. Pero lo que más me inquietó fue que, aunque se acercaba, algo en su andar no cuadraba. «Oye», gritó uno de mis compañeros, levantando su arma para advertirle. El hombre no respondió. Siguió caminando hacia nosotros, como si estuviera perdido en su propio mundo. A medida que se acercaba, pude verlo con más claridad. Su cuerpo estaba de frente, pero algo estaba mal, muy mal. Su cabeza estaba al revés, torciéndose de una manera imposible. Caminaba de espaldas, pero su rostro, distorsionado y tenso, nos miraba directamente. La piel de su cara estaba arrugada, como si hubiera sido aplastada por algo, y sus ojos eran oscuros, casi sin vida. Instintivamente, di un paso atrás. Ninguno de nosotros disparó, estábamos paralizados. El hombre, o lo que fuera, se detuvo a unos metros de nosotros, sus brazos colgando a los lados, en una postura antinatural. Su respiración era pesada, irregular, y sus ojos seguían fijos en mí. Sentí un frío inexplicable recorrerme la espalda. «¿Qué demonios?», susurró uno de los muchachos, pero antes de que pudiera terminar, el hombre dio un paso más. Desapareció. No como si hubiera corrido o se hubiera ocultado en la maleza, sino como si simplemente se desvaneciera en el aire, tragado por las sombras de la selva. El sonido de los pasos cesó, y el silencio volvió, más opresivo que antes. «¿Lo viste?», pregunté, pero nadie respondió. Volvimos a la base esa noche en completo silencio. Algo en lo que habíamos visto no podía explicarse. Habíamos sido testigos de algo que desafiaba toda lógica. Y sin embargo, ninguno de nosotros estaba dispuesto a hablar de ello. Esa fue la primera vez que lo vi, pero no sería la última. Cada noche, durante las patrullas, esa figura regresaba. Siempre lo mismo. Caminaba hacia nosotros, su rostro torcido, moviéndose al revés, y luego se desvanecía en la oscuridad. Empecé a sentirme paranoico, como si algo me estuviera acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Un día, decidí hablar con uno de los locales. Era un anciano que había vivido en la zona toda su vida. Cuando le describí lo que habíamos visto, se puso pálido y me miró con ojos llenos de terror. «Eso no es un hombre», me dijo, su voz temblando. «Es un espíritu atrapado, un alma que nunca encontró descanso. Aquí, en la selva, no todo lo que camina es de este mundo». Intenté no dejarme llevar por sus palabras, pero en el fondo,
Sabía que había algo de verdad en ellas. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. Y lo peor de todo es que no éramos los únicos que lo veíamos. Mis compañeros comenzaron a reportar lo mismo, pero a ninguno de nosotros se nos permitía abandonar la misión. La tensión en el campamento aumentaba y los nervios estaban a flor de piel. Una noche, la situación alcanzó su punto de quiebre. Estábamos en una patrulla rutinaria cuando el sonido de los pasos volvió. Esta vez, no fue solo uno de nosotros quien lo notó. Todos lo escuchamos. El hombre estaba ahí de nuevo, caminando hacia nosotros con esa maldita postura al revés. Solo que esta vez no desapareció. Se detuvo justo frente a mí. Su respiración era aún más pesada, y sus ojos, esos ojos muertos, me miraban fijamente. ¿Qué quieres?, le grité sin esperar realmente una respuesta. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observándome, como si esperara algo. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano hacia mí. Sentí un frío intenso en el pecho, como si me estuviera arrancando algo de dentro. Todo mi cuerpo se paralizó, y en ese momento supe que no estaba lidiando con algo humano. Mis compañeros reaccionaron al fin, y uno de ellos disparó, pero la bala atravesó al hombre sin hacerle daño. No hubo sangre, no hubo reacción. Solo una risa baja, gutural, que resonó en mis oídos. «¡Retrocedan!», gritó el líder de la patrulla, pero nadie se movió. Estábamos congelados por el miedo, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. De alguna manera, logré apartarme y correr. Los otros me siguieron, pero el hombre no nos persiguió. Solo se quedó allí, de pie, mirándonos mientras nos alejábamos. Cuando volvimos a la base reportamos lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que la selva a veces juega trucos con la mente, que los sonidos y las sombras pueden confundir. Pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que algo mucho más oscuro estaba en esa selva, algo que no podía ser explicado por la lógica. Desde ese día mi vida nunca fue la misma. Dejé la jungla poco después, pero los recuerdos me persiguen. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar esos pasos. Todo parecía ser una extensión de lo que ya había vivido en otras partes, pero la selva es diferente. Tiene una manera de envolverte, de meterse en tu cabeza, haciéndote cuestionar cada sombra y cada sonido. Llevábamos ya varias semanas allí, estableciendo un campamento temporal. La tarea era sencilla: vigilar y asegurar un perímetro en una zona donde se reportaba actividad sospechosa de insurgentes. Nada que no hubiéramos hecho antes. Pero pronto, lo que parecía una misión más empezó a desmoronarse. Todo comenzó una noche. La luna apenas se asomaba entre las copas de los árboles, y el aire estaba quieto, como si la selva misma contuviera la respiración. Estaba de guardia junto a un par de compañeros cuando uno de ellos, Romero, me llamó la atención. «Oye, ¿ves eso?», dijo, señalando hacia la espesura. Al principio pensé que se trataba de una fogata, algo que los locales solían encender en la lejanía. Pero esta era diferente. La luz que emanaba no era anaranjada ni rojiza, sino azul. Un azul intenso, casi hipnótico. Parpadeaba en la distancia como una llamada silenciosa. «¿Qué carajos?», murmuró el otro soldado, Sánchez. Nos acercamos un poco más al borde del campamento, pero a una distancia la luz parecía danzar entre los árboles, proyectando sombras que no se movían con el viento, sino al ritmo de algo desconocido. Aunque lo extraño era evidente, en un lugar como ese, donde lo imposible parece más real con cada día que pasa, intentas racionalizarlo. Algún ritual de los locales, tal vez, dije tratando de tranquilizarme más que a ellos. Romero no parecía tan convencido, pero asintió. Esa primera noche nadie fue a investigar. Nos limitamos a observar la luz, que después de unos minutos, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La siguiente noche la fogata azul volvió a aparecer, esta vez más cerca del campamento. No habíamos hablado mucho del incidente anterior. Todos en el pelotón habíamos aprendido a mantener la boca cerrada ante cosas que no podíamos explicar. Pero cuando vi esa luz de nuevo, supimos que no era algo que podíamos ignorar. «Vamos a ver qué diablos es eso», dijo el teniente sin mostrar señales de duda. Nos equipamos y comenzamos a caminar hacia la fogata, avanzando con cautela entre la maleza densa de la selva. El calor era sofocante, y el silencio opresivo,
como si la selva estuviera esperando a que nos acercáramos demasiado. A medida que nos aproximábamos, las figuras comenzaron a hacerse visibles. Eran sombras, o al menos eso parecían. Se movían alrededor de la fogata, danzando de una manera que parecía casi ritualista. No podíamos ver sus rostros, solo sus formas oscuras, difusas. ¿Qué diablos es esto?, preguntó uno de los soldados nervioso. «Cállate», ordenó el teniente. «Mantente alerta». Las figuras no parecían percatarse de nuestra presencia. Seguían danzando, sus movimientos extrañamente coordinados, casi como si no tuvieran peso. El fuego azul chisporroteaba, pero no emitía ningún sonido, ningún crujido, solo un resplandor constante y frío. Romero, siempre el más curioso, dio un paso al frente, con la intención de interactuar con una de las figuras. «Espera», le advertí, pero ya era demasiado tarde. Apenas alzó la mano para tocar una de las sombras. Esta se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Lo mismo sucedió con las demás figuras, y en cuestión de segundos, el fuego azul se extinguió, dejándonos en una oscuridad profunda y absoluta. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Sánchez, con la voz quebrada. El teniente no dijo nada, solo nos hizo una señal para que regresáramos al campamento. Nadie cuestionó la orden. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal. A la tercera noche, ninguno de nosotros quería hablar de la fogata, pero todos la esperábamos. Era como una maldición no dicha, un secreto compartido en silencio. Y efectivamente, la luz azul apareció de nuevo, aún más cerca, como si quisiera atraer nuestra atención por completo. Esa vez, el teniente decidió no intervenir. «No nos acercamos más», dijo en un tono firme. «Sea lo que sea, no vamos a jugar con ello». Pero la fogata no nos dejó en paz. A medida que avanzaban las noches, comenzamos a oír susurros. Al principio eran suaves, como el viento moviendo las hojas. Pero pronto, los susurros se transformaron en palabras, incomprensibles, pero cargadas de una desesperación palpable. Una madrugada, mientras intentábamos dormir, el sonido de risas nos despertó a todos. Era una risa fría, como el eco de algo que alguna vez fue humano, pero que ahora se había torcido en algo macabro. Provenía de la dirección donde la fogata solía aparecer. «¿Lo oyes?», dijo Romero con la voz temblorosa. «Cállate, no es real», respondí, aunque ni yo mismo lo creía. Esa noche, nadie durmió. Al cabo de una semana el campamento era un caos. Varios de los soldados habían comenzado a perder la cordura, hablando en susurros, moviéndose nerviosamente. Decían haber visto cosas en sus sueños, figuras que los observaban desde la negrura de la selva, figuras con ojos brillantes y rostros sin forma. El teniente intentó mantener el control, pero incluso él no podía disimular el miedo que le comía las entrañas. Se notaba en sus ojos, en la manera en que apretaba los dientes cada vez que la fogata azul aparecía. Ya no éramos un grupo de soldados, éramos sobrevivientes de algo que ni siquiera podíamos entender. Una de las últimas noches que recuerdo claramente, Romero se levantó en mitad de su turno de guardia. Lo vimos caminar en dirección a la fogata, con los ojos completamente vacíos. Intenté detenerlo, pero no me hizo caso. «Romero, ¿a dónde diablos vas?», le grité corriendo tras él. Llegué justo cuando estaba a punto de cruzar el límite del campamento. Lo tomé por el brazo, pero cuando lo miré a los ojos, supe que ya no estaba allí. Algo lo había tomado, algo que había nacido en esa maldita fogata azul. Tiré de él con todas mis fuerzas, y por un momento pensé que lo había traído de vuelta. Pero al segundo siguiente, su cuerpo cayó al suelo, sin vida. No tenía una sola herida visible, pero su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Nunca supimos exactamente qué era la fogata azul. Los reportes oficiales hablaron de delirios colectivos, provocados por el aislamiento y el estrés de la misión. Pero nosotros, los que sobrevivimos, sabemos que fue algo más, algo que no pertenece a este mundo, algo que la selva misma esconde en lo más profundo de su oscuridad. La última vez que vi la fogata fue justo antes de que nos dieran la orden de evacuar. Apareció en el mismo lugar de siempre, pero esta vez no había figuras danzando alrededor. Solo una llama solitaria, azul, como si nos estuviera desafiando a regresar. Nunca lo hicimos, y cada noche, al cerrar los ojos, aún veo esa luz parpadeante en la distancia, y aún oigo los susurros.
No sé por dónde empezar. Tal vez porque la selva, ese lugar que se convierte en una segunda piel para nosotros los soldados, nunca me había mostrado el horror de la forma en que lo hizo aquella vez. Había visto cosas terribles antes. Sí, muerte, desolación, amigos cayendo. Pero lo que vivimos en la colina aquella tarde no era como nada que hubiera experimentado. Era otro tipo de oscuridad. Llegamos a la colina tras días de avanzar por la espesura. El lugar no tenía nombre, solo una coordenada en los mapas que a nadie le importaba. Teníamos la misión de llegar a ese campamento remoto y relevar a los compañeros que estaban allí desde hacía semanas. Lo normal, una rutina de vigilancia en medio de la nada. Desde el inicio, había algo raro en el ambiente. Mis compañeros y yo lo sentíamos, aunque ninguno lo admitiera. El calor del mediodía se mezclaba con una calma pesada, densa, como si la selva supiera algo que nosotros ignorábamos. A lo lejos, pudimos ver humo subiendo en el cielo, una columna oscura que nos indicaba que algo no estaba bien. El jefe del pelotón nos apuró. Teníamos que llegar rápido, saber qué había pasado. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensábamos. No era humo normal, era el tipo de humo que viene del fuego, el tipo que no tiene control. Al llegar a la colina lo vimos. El campamento estaba destruido. Restos carbonizados de lo que alguna vez fueron tiendas de campaña y barracones estaban esparcidos por el suelo. El aire olía a madera y tela quemada, pero lo más inquietante era el silencio. No había gritos, no había movimiento. Solo el crujido suave de lo que quedaba del campamento siendo consumido por las brasas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó uno de los muchachos, mirando alrededor con la boca abierta. No respondí. Nadie lo hizo. Avanzamos con precaución, nuestras botas pisando la tierra aún caliente. El fuego no llevaba más de una hora apagado. Eso lo entendimos al ver las brasas aún rojas en algunas zonas. Pero no había cadáveres, ni siquiera huellas recientes. Era como si todo el pelotón que debía estar allí se hubiera desvanecido. «Debieron evacuar», dijo alguien detrás de mí, tratando de darle sentido a lo que veíamos. «¿Y cómo explicas que no haya rastro de nada?», respondió otro, con una mezcla de miedo y incredulidad en la voz. Comencé a caminar hacia lo que parecía ser el centro del campamento, donde había una hoguera comúnmente usada para cocinar. La tierra aquí estaba más negra, más quemada, y algo me llamó la atención. Me agaché para examinar un objeto pequeño, apenas visible entre las cenizas. Era una placa de identificación, una de esas que usamos los soldados. Estaba doblada, chamuscada, pero el nombre aún se podía leer. Apreté los dientes. Era de uno de los compañeros que íbamos a relevar. «Esto no fue un accidente», dije, levantando la placa para que los demás la vieran. «Algo pasó aquí, y no es lo que nos están diciendo». El silencio que siguió a mis palabras fue pesado. No hacía falta ser un genio para entender que todos lo sabíamos. Algo no encajaba. El fuego se había iniciado recientemente, pero no había señales de lucha ni de huida. Solo restos carbonizados y esa sensación de que algo en la selva nos estaba observando. «Tenemos que irnos de aquí», murmuró uno de los más jóvenes, mirando nervioso hacia los árboles. «No podemos, tenemos órdenes de investigar», respondió el jefe del pelotón, aunque yo podía ver que él también estaba inquieto. Empezamos a explorar los alrededores del campamento. Revisamos las armas, los equipos que habían dejado atrás, y todo apuntaba a que la gente simplemente desapareció en medio del fuego. Pero algo llamó mi atención cuando me acerqué a una de las tiendas destruidas. En el suelo, donde el fuego no había llegado, había marcas. Parecían símbolos, dibujos grabados en la tierra con una precisión casi ritual. Mi estómago se revolvió al verlos, porque no eran normales, no pertenecían a nada que yo hubiera visto antes en esta vida. «Jefe, venga a ver esto», llamé, señalando las marcas. El jefe se acercó, y su expresión cambió de inmediato. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, agachándose para examinar los grabados más de cerca. No supe qué responder. Lo único que sabía era que no eran marcas accidentales. Alguien había dejado eso ahí, con un propósito que no podíamos entender. La sensación de ser observados creció, casi como si la selva misma nos estuviera advirtiendo que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un crujido suave entre los árboles, apenas perceptible pero suficiente para poner a todos en alerta.
Nos volvimos, armas listas, esperando algo. No sabíamos qué, pero lo sentíamos. ¿Hay alguien ahí?, gritó uno de los muchachos avanzando un paso. La respuesta fue el eco de su propia voz, pero algo en el aire había cambiado. Era como si la selva se hubiera tensado alrededor nuestro, sosteniendo su aliento. Y entonces lo vimos, o al menos eso creí. Una figura entre las sombras, moviéndose entre los árboles, apenas visible pero lo suficiente para saber que no estaba sola. «Allí», grité, apuntando mi arma hacia la dirección de la sombra. Los demás hicieron lo mismo, pero cuando la figura se movió, desapareció tan rápido como había aparecido, fundiéndose con la oscuridad del bosque. «Nos están observando», dijo el jefe del pelotón, la mandíbula apretada. «Esto no es normal». «¿Y qué hacemos?», preguntó otro de los hombres, su voz temblando ligeramente. «Terminamos de revisar el campamento y nos retiramos. No vamos a quedarnos más tiempo del necesario». Continuamos explorando, aunque la sensación de peligro solo aumentaba. Encontramos más placas de identificación, más equipo quemado, pero no había señales de los hombres, ni cuerpos, ni siquiera huesos. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. De pronto, uno de los muchachos gritó: «Jefe, venga rápido». Corrimos hacia él. Estaba parado junto a un claro, señalando algo en el suelo. Nos acercamos y lo vimos. Una fila de huellas profundas, como si alguien hubiera corrido por allí. Pero lo extraño es que las huellas comenzaban de la nada y terminaban en el borde del claro, desapareciendo de repente. «Esto no tiene sentido», dije examinando las marcas. «Nada de esto tiene sentido», respondió el jefe, mirando alrededor, sus ojos entrecerrados, como si tratara de ver a través de las sombras que nos rodeaban. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido distante, casi un lamento, como el viento susurrando entre los árboles. Pero no era el viento, lo supe de inmediato. Era algo más, algo que no pertenecía a ese lugar, algo que nos estaba llamando. «Vámonos de aquí», ordenó el jefe finalmente, y nadie discutió. Recogimos lo poco que habíamos encontrado y comenzamos a descender la colina, pero mientras lo hacíamos, el fuego en el campamento detrás de nosotros pareció revivir. Las llamas, que creíamos extinguidas, se alzaron de nuevo, como si la tierra misma estuviera ardiendo desde sus entrañas. Corrimos. No éramos cobardes, pero en ese momento, ninguno de nosotros quería quedarse para descubrir qué estaba detrás de ese fuego, o qué había ocurrido realmente en esa colina. Cuando llegamos a la base, nadie creyó nuestra historia. Dijeron que el fuego había sido un accidente, que el pelotón había sido evacuado antes de que algo peor sucediera. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos que algo más estaba allí, algo que no era humano. Y desde entonces, evito las colinas como esa, porque sé que no estamos solos en la selva. Nos enviaron a patrullar la zona, supuestamente tranquila, pero llena de rumores sobre tráfico de armas y presencia de insurgentes. La selva siempre ha tenido una sensación opresiva. El calor sofocante y la humedad constante te hacen sentir como si el aire te aplastara. Sin embargo, nunca había sido supersticioso, ni tampoco me dejaba llevar por historias de sombras entre los árboles. Aquella noche, estábamos acampados cerca de un río que cruzaba la selva. El sonido del agua y los insectos era lo único que llenaba el aire, hasta que todo se detuvo. Lo recuerdo claramente, como si la selva hubiera contenido la respiración. No era normal, los animales no se callan sin razón. Pensé que tal vez un jaguar o alguna serpiente se había acercado, pero cuando me puse de pie y miré alrededor, algo más capturó mi atención, una luz verde. Un resplandor en el cielo, más brillante que cualquier estrella o luna. No era un satélite ni un avión. Era una especie de resplandor que parecía pulsar lentamente, iluminando las copas de los árboles con un brillo antinatural. ¿Ves eso?, preguntó uno de mis compañeros. Nos quedamos en silencio unos segundos, observando el fenómeno sin saber qué decir. Nunca he visto algo así, dije finalmente, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. No era el típico resplandor de una tormenta eléctrica o una bengala militar. La luz parecía fija, como si nos estuviera observando. Pasaron algunos minutos en los que nadie dijo nada,
Solo intercambiamos miradas nerviosas. Luego, el silencio volvió a llenarse de ruidos. Pero algo había cambiado. No eran los sonidos familiares de la selva. Eran pasos. Pasos que no parecían de animales. Algo o alguien caminaba alrededor de nuestro campamento, pero no podíamos ver nada. ¿Escuchaste eso?, volvió a decir mi compañero, su voz tensa. Sí lo escuché. Agarré mi rifle con más fuerza y señalé hacia la densa vegetación. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta, pero los pasos continuaron. Se movían con rapidez, a veces acercándose, a veces alejándose, como si estuvieran jugando con nosotros. Hicimos guardia toda la noche, esperando algún tipo de ataque, pero nada sucedió. Cuando amaneció, la luz verde desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. Sin embargo, el verdadero terror comenzó al día siguiente. Uno de nuestros hombres, el más joven del grupo, empezó a comportarse de forma extraña. Decía que sentía que alguien lo seguía, que desde que la luz apareció, había algo en las montañas observándonos. «Es solo paranoia», dije, intentando calmarlo. «Estás cansado. Todos lo estamos. Descansa. Te sentirás mejor». Pero no mejoró. De hecho, empeoró. Al anochecer comenzó a gritar que había alguien entre los árboles. Lo tranquilizamos como pudimos, pero su miedo nos afectó a todos. Porque, aunque no lo decíamos en voz alta, todos sentíamos lo mismo. Esa maldita sensación de ser vigilados. No pasó mucho tiempo antes de que otro soldado también empezara a ver cosas. Decía que podía distinguir figuras en la distancia, sombras que se movían a lo lejos, entre las montañas. Siempre parecían estar fuera del alcance de nuestras linternas o de nuestros rifles. Pero lo más aterrador es que, cada vez que mencionaba a esas figuras, sus ojos se llenaban de un terror que no podía fingir. «No es posible que haya alguien ahí», dijo el jefe de la unidad, tratando de mantener la calma. «Estamos en medio de la nada. Si hubiera insurgentes, ya habríamos visto rastros». Pero en ese punto no era cuestión de lógica. La paranoia se extendió por todo el campamento. Nadie dormía bien, y el más mínimo sonido nos hacía saltar. Cada vez que caía la noche, ese resplandor verde volvía a aparecer en el cielo, como una advertencia de que lo peor estaba por venir. Una noche, mientras estábamos de guardia, escuchamos un grito. No un grito cualquiera, era un sonido desgarrador, un alarido que parecía salir de lo más profundo de la garganta de alguien, como si estuviera siendo destrozado. Corremos hacia el origen del sonido, y lo que encontramos me hizo desear haber estado soñando. Uno de nuestros hombres estaba tirado en el suelo, los ojos abiertos, pero vacíos, como si ya no estuviera ahí. Su cuerpo estaba intacto, ni una herida visible, pero no respondía. Intentamos reanimarlo, pero era inútil. Se había ido. Y aunque no había pruebas de que algo lo hubiera atacado, todos sabíamos que algo en esas montañas lo había hecho. Después de esa noche, los demás no aguantaron más. Empezaron a hablar de abandonar la misión, de que lo que sea que nos estuviera acechando no era humano. Nadie quería decir la palabra sobrenatural, pero todos lo pensaban. El día en que decidimos retirarnos fue cuando ocurrió lo peor. A plena luz del día, mientras recogíamos nuestro equipo, la luz verde volvió. Pero esta vez no estaba en el cielo. Se filtraba entre los árboles, como un resplandor que nos envolvía, y con ella vinieron las figuras. «Ahí están», gritó uno de los soldados, señalando hacia las montañas. Todos nos giramos y, por primera vez, las vimos. No eran insurgentes, no eran animales, eran sombras. Sombras con forma humana, pero alargadas, distorsionadas, como si pertenecieran a otro mundo. Se movían lentamente, pero sin hacer ruido, acercándose a nosotros. No importaba cuántas balas disparamos, no se detenían. «Retirada», gritó el jefe. Corremos a través de la selva, el sonido de nuestros pasos ahogado por el silencio opresivo que volvía a caer sobre nosotros. Pero, por más rápido que corríamos, las figuras siempre parecían estar un paso detrás. Fue como una cacería en la que éramos la presa y no había escapatoria. Cuando finalmente llegamos a una zona despejada, la luz verde desapareció, y con ella, las sombras. Respiramos aliviados, pero sabíamos que aquello no había terminado. Habíamos dejado algo atrás en esa selva, algo que jamás debimos haber visto. No puedo decir qué era esa luz o quiénes eran esas figuras,
Lo único que sé es que, desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a ser el mismo. Algunos se retiraron, otros cayeron en la locura. Y yo solo puedo contar esta historia, esperando que algún día alguien pueda explicarlo. Pero si alguna vez ves una luz verde en el cielo, corre. No importa hacia dónde, pero corre. Porque a veces hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas, y nosotros las vimos. Hace algunos años me encontré en uno de los despliegues más extraños de mi vida. No es que me falten historias que contar, pero lo que vivimos en esa selva, nunca he vuelto a hablarlo con nadie, al menos no de la forma en que sucedió. Todo comenzó cuando nuestro pelotón fue asignado a patrullar una zona remota en la selva lacandona. La misión, al principio, parecía sencilla. Solo debíamos vigilar un claro que había sido usado como punto de reunión de fuerzas insurgentes. No había mucho que ver, excepto por un enorme árbol en el centro del claro, que, según los rumores, había estado allí por siglos. El árbol no era solo grande, era impresionante, con un tronco ancho que parecía haber sobrevivido a todo tipo de tormentas. Pero lo que lo hacía realmente peculiar eran las figuras talladas en su corteza. Eran manos, cientos de ellas. Llegamos al atardecer, con el sol ocultándose detrás de las copas de los árboles. El calor era insoportable, y la humedad de la selva nos envolvía como una manta pesada, haciendo que respirar fuera un esfuerzo consciente. Nos instalaron cerca del claro, con instrucciones claras de mantener la vigilancia sobre ese maldito árbol. Esa primera noche, todo estuvo relativamente tranquilo. Recuerdo que uno de los chicos, un tipo más joven que yo, se acercó al árbol para verlo de cerca. Parecía fascinado con las tallas. «Son todas manos», murmuró mientras pasaba sus dedos por las marcas. «Es como si estuvieran atrapadas aquí». Le dije que no se acercara tanto, pero no me escuchó. No le di importancia. Era un tipo curioso, nada más. «Es solo un árbol», le dije, tratando de alejar mi propio malestar. Pero no lo era. No lo era en absoluto. Las cosas comenzaron a volverse raras al día siguiente. Durante nuestra patrulla nocturna, sentí una inquietud que no podía sacudirme de encima. Al principio, pensé que era la fatiga, el calor, o quizás la paranoia de estar tan lejos de cualquier civilización. Pero cuando cayó la noche, noté algo en el árbol que no había visto antes. Las manos, las tallas, parecían moverse. Al principio lo atribuí a la luz de la luna. Las sombras jugaban trucos en mi mente. Pero no estaba solo en eso. Otro soldado, que había estado vigilando desde la otra parte del claro, vino corriendo hacia mí, con los ojos bien abiertos y el rostro pálido. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó apenas conteniendo el aliento. No supe qué responderle. No quería aceptar lo que había visto. «Las manos se mueven», dijo, casi en un susurro. Le respondí con un gesto de silencio. Si algo había aprendido en mis años de servicio es que la histeria se contagia rápido. Pero él no se calmó. «Juro por todo lo que es sagrado, las vi moverse. Y no solo eso, hay sombras que se mueven entre los árboles». Los siguientes días fueron una mezcla de tensión creciente y episodios inexplicables. Durante las noches, los sonidos de la selva cambiaban. El usual bullicio de insectos y animales nocturnos se silenciaba cuando nos acercábamos al árbol. Las manos seguían allí, pero ahora todos las miraban con desconfianza. Cada vez más de nosotros comenzamos a notar lo mismo. Parecían moverse, como si intentaran liberarse del tronco. Y entonces estaban las sombras. No eran sombras normales. Eran oscuras, más densas que la propia noche. Se deslizaban entre los árboles, rodeando el claro, acercándose lentamente al árbol. Algunas noches las veíamos intentar alejarse, pero algo las mantenía cerca, como si estuvieran atrapadas. Uno de los nuestros, un veterano, juraba haber visto algo aún más perturbador. Dijo que, en una de sus patrullas nocturnas, vio una de esas manos alargarse fuera del tronco, como si tratara de agarrar algo. Al principio nos reímos de él. Pensamos que el calor y la tensión le habían jugado una mala pasada, pero esa misma noche lo escuché gritar. Todos corrieron hacia su posición, pero cuando llegamos, estaba de pie, en silencio, mirando al árbol, con las manos temblando. No quiso decirnos qué había visto, pero lo supimos. Sabíamos que algo estaba mal.
Decidimos que a la mañana siguiente nos moveríamos de ese lugar. No íbamos a seguir vigilando ese maldito árbol. Pero esa noche fue peor. Me desperté de un sueño agitado para escuchar un ruido extraño, algo entre un susurro y un lamento. Salí de la tienda, y allí estaban las sombras, más cerca de lo que nunca las habíamos visto. Se deslizaban entre los árboles, rodeando el claro, pero esta vez había más. Eran muchas más. Mi compañero estaba en pie, mirando el árbol. «No puedes irte», me dijo, su voz completamente ausente de emoción. Lo miré confundido, pero su rostro era de alguien que ya no estaba allí. «No puedes irte hasta que nos liberes». «¿De qué hablas?», le pregunté dando un paso hacia él. «Ellos», señaló el árbol, «están atrapados. No podemos irnos hasta que alguien rompa la maldición». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quise acercarme a él, sacudirlo, pero algo me detuvo. Fue entonces cuando las vi. Las manos, todas las manos del árbol, estaban estiradas hacia nosotros, moviéndose lentamente, como si intentaran atraparnos. Retrocedí, sin poder creer lo que estaba viendo, pero no fue solo eso. Las sombras, que hasta ahora se habían mantenido al borde del claro, comenzaron a avanzar hacia nosotros. Corrí hacia la tienda donde el resto del pelotón estaba durmiendo. Los desperté con una mezcla de gritos y desesperación, y pronto todos estábamos de pie, con las armas listas, mirando aterrorizados el espectáculo frente a nosotros. Pero disparar no servía de nada. Las sombras no eran de este mundo. Esa noche perdimos a 3 de los nuestros. Uno desapareció sin dejar rastro, como si la selva lo hubiera tragado. A otro lo encontramos al amanecer, con el rostro pálido y los ojos abiertos, sin signos de vida, pero sin heridas aparentes. El tercero se acercó demasiado al árbol. Nadie quiso contar lo que le pasó, pero cuando lo encontramos, su cuerpo estaba lleno de marcas, como si cientos de manos lo hubieran agarrado. No nos quedó más remedio que retirarnos. Nadie habló de lo sucedido en los informes. Lo catalogamos como un incidente, y seguimos adelante. Pero el recuerdo de ese árbol, de las sombras y de esas manos que parecían moverse en la oscuridad, nunca se ha borrado de mi mente. Ahora cada vez que escucho el viento susurrar entre los árboles, cierro los ojos y trato de no recordar, porque sé que, en algún lugar de la selva, esas sombras siguen atrapadas, esperando que alguien más se acerque demasiado.